Ok. Hola, damas y caballeros, continuamos en su programa Más Cultura. Síganos en Guillermo Vázquez Valdivia, agréguelo a sus amigos. Estamos hoy con el doctor en psicología Juan Bosco Abascal Carranza. Y queda la pregunta pendiente para saber quién fue el padre de Juan Bosco Abascal, qué hizo, quién fue este gran personaje y por qué lo destaca tanto Juan Bosco. Pues mira, mi padre, de entrada te puedo decir que está considerado por los grandes historiadores internacionales. Voy a mencionar a uno de ellos, Jan Meyer, un francés más mexicano que el chile verde. Adora México y ha escrito sobre México cosas maravillosas como La Cristiada, por ejemplo. Jan Meyer considera a mi padre el hombre que más logró desafiar a la revolución, al PRI concretamente, y cerrarle el paso. Llegó a ser tan poderosa su oposición al narcogobierno que tuvo que intervenir la masonería yanqui para frenar a mi padre. ¿Cómo lo hicieron? Pues torciéndole la manita a la Iglesia Católica, concretamente al arzobispo primado de México, Luis María Martínez, que fue visitado por los masones de su época para exigirle la destitución de mi padre respecto del movimiento político, social, cultural, más poderoso que hubiera podido acabar con él. Me refiero a la Unión Nacional Sinarquista. Entonces, mi padre es un gigante en muchísimos sentidos. Confieso públicamente que en mi juventud tuve muchos problemas con él por mi rebeldía, por mis incongruencias, por mis metidas de pata y por multitud de cosas más, todas atribuibles a mi responsabilidad. Pero gracias a Dios y al Espíritu Santo, a ese al que se refiere Vasconcelos, conforme fui madurando y fui teniendo hijos y luego nietos y fui convirtiéndome en lo que ahora soy, acabé por decir, y el viejo tenía razón. Y entonces, de unos 20, 25 años para acá, te puedo decir que mi señor padre es mi maestro, mi modelo. No te puedo decir que es mi ídolo, porque un católico no tiene ídolos, pero es mi máximo. Desafortunadamente, no se le ha hecho justicia. Hay otro gran historiador mexicano, muy joven él, más joven que yo, podría ser uno de mis hijos o uno de mis hermanos menores. Me refiero a don Rodrigo Ruiz Velasco, a quien tú conoces, Sí. Que ya está o ya logró su título de doctor en historia por una universidad pública, lo cual me parece increíble. Increíble. Él escribió un libro formidable que me leí en unas cuantas horas, que se llama Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Te voy a contar 2 o 3 de las hazañas de mi señor padre. Él, cuando ve la persecución contra su movimiento y su inminente destierro de la política y de su patria, decide una línea de escape genial, y es hablar con el gobierno y convencer al gobierno de Cárdenas de aquella época. Estamos hablando de los años 40, principios de los 30, principios de los 40, de irse a colonizar el desierto de Baja California Sur. No había nada. Bueno, sí, cactus y alimañas. ¿Y para qué? También. Para evitar el desembarco de la flota yanqui en las costas de Baja California Sur, que querían crear una base naval para poder desde ahí atacar a Japón. Pues te cuento la hazaña que reconoce Jan Meyer. Gracias a la colonización del Valle de Comondú, cerquita del Mar Pacífico, no hacia el Golfo de Cortés, sino hacia el Mar Pacífico. Ahí había, digamos, de 300 a 500 familias que mi padre llevó y que colonizaron y fundaron lo que hoy es un emporio con conejos, avestruces y otras muchas siembras. Tú lo puedes ver en el satélite. Toda la región que colonizó mi padre hoy es próspera, estable. No podemos decir que es rica porque el gobierno sigue depredando, por supuesto, pero sí se mantiene dignamente. Y en esa época no había nada. Bueno, pues él llegó, ocupó, echó raíces en el lugar con 300, 500 familias jaliscienses y michoacanas. Allí nací yo, en una chocita que estaba sin piso,
donde se filtraba el agua, el viento, las alimañas. Mi mamá se la pasaba matando víboras, sin pieces de 20 centímetros de longitud y otras cosas, alacranes que cabían en una mano y cosas por eso. Ahí nací yo, fui el primer colono. Mi mamá tenía 18 años, era una princesa hermosísima, nacida entre sábanas de seda en Tacubaya, y siguió a un hombre 15 o 18 años mayor que él por sus ideales políticos hasta el desierto. Lo colonizaron, ahí nacimos y ahí se quedó un filón de la cultura católica mexicana, en María Auxiliadora, Baja California Sur. Pero sobre todo lo más interesante es que se logró pacíficamente que la flota gringa dijera: está bueno, no desembarcamos. Hazaña que reconocen historiadores de talla universal. Mi padre tuvo 12 hijos, nos cuajamos 11, ya murieron 3. Uno de ellos, el famoso Carlos Abascal, el secretario de Gobernación, secretario del Trabajo en la época de Fox, sobre quien acaba de publicarse un libro infame. Me gustaría que me entrevistaras un día de esto sobre eso. Un libro escrito, influido, no tanto escrito, sino influido por la viuda, una mujer de dudosa ética, que inventa una enorme cantidad de mentiras contra mi padre, llamándolo autoritario, personaje del siglo XIII, inconsecuente, practicante de una moralina y no de la ética cristiana, inconsecuente con sus hijos, con su esposa, o sea, lleno de calumnias. Mi padre no fue eso. La esposa de su Mi hermano Carlos, viuda. Y se aprovecha de una escritorzuela, de una vocera, que además es directora de la Escuela de Historia de la Ibero, María Luisa Aspe Armella, hermano de un salinista, Pedro Aspe Armella, para llenar a mi padre de ludibrio, de vergüenza y de cosas absolutamente indebidas. Entonces, mi padre es una persona que merece admiración en grado extremo. No digo que sea un santo, porque no me toca a mí declarar su santidad, pero sí practicó las virtudes todas en grado heroico. Y a pesar de los graves problemas que yo generé en mi vida de adolescente y joven e incluso de adulto, con errores que yo fui enmendando, como fui aprendiendo a golpes en la vida, puedo decir que mi padre terminó siendo el hombre más tierno, maravilloso, encantador, prudente, cariñoso que yo haya conocido. Lo mismo puedo decir de mi madre, con quien también tuve mis dificultades, y sin embargo ella logró mucho antes de morir lograr conmigo y yo con ella una relación realmente fuera de serie. Entonces, honor a quien nos merece. Otra hazaña que puedo decir de mi padre, que justamente en mayo, no sé si el 12 o el 13, pero fue en el mes de mayo, allá por 1939, 40, 42, antes de su ida a Baja California, yo nazco en el 43, él logró reunir una enorme cantidad de seguidores del sinarquismo de manera inerme, sin armas, pacíficamente en la ciudad de León, y tomar León a costa del gobierno. Fue cuando entonces la masonería yanqui dijo: aguas, a este hay que cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque nos va a destronar. Entonces estamos hablando de los grandes narcogenerales como Lázaro Cárdenas, ¿no? Que convirtió, gracias a su dinastía, convirtió a Michoacán en un estado que a la fecha sigue surtiendo los mejores y los más grandes sembradíos de marihuana y opio para surtir a los gringuitos que necesitan mantener su vicio en 40 o 50 millones de consumidores habituales. Michoacán es el proveedor principal ahorita, en estos momentos, bajo la protección del ejército mexicano. Así que si entra ahorita un cuate con una AK-47 y nos rafaguea, no te extrañes, ¿no? Ay, Dios mío, protégenos. Pero esa es la triste realidad. Y un día, si tengo tiempo, te platico cómo lo supe, ¿ya? Porque es evidente lo que está ocurriendo. Hacen como que combaten al narco, pero de eso viven. Los bancos mundiales viven del narcotráfico. Me refiero a Citigroup, me refiero a Bank of America, a los bancos de Rockefeller, de Rothschild, de Kuhn & Loeb, de Goldman Sachs. Se financian
su dinero en efectivo que apesta a cocaína con billetes del narcotráfico. Nosotros ponemos los muertos y la coca, y ellos ponen las redes de distribución en Estados Unidos. ¿Y los clientes? Y los clientes son de allá. Es decir, con una población del 6% de la población mundial, ¿sí?, los Estados Unidos consumen el 60% de las drogas que la tierra produce. Y el principal proveedor es México, Colombia y Venezuela. En ese orden: México, Colombia, Venezuela. Antes era Colombia, pero los narcos mexicanos son más listos que los colombianos. Incluso ya invadieron Europa y Asia, ¿sí?, y Rusia. O sea, no había para a los narcos mexicanos. O sea, ¿también están exportando Por allá? supuesto, por supuesto. A Europa y sobre todo en España, a donde se van a refugiar los Moreira y otros rateros, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a la cuestión, otra hazaña extraordinaria de mi padre. Estoy hablando justamente dentro de lo que es su combate al laicismo. Había un tirano de nombre Tomás Garrido Canaval, que gobernaba Tabasco con un grupo de asesinos que se llamaban los desfanatizadores. Los desfanatizadores aparecían en la prensa tabasqueña con sendas cabezas de un cura y una monja en cada mano. Las cabezas. Cabezas mexicanas. Cabezas de curas y de monjas mexicanos, no extranjeros, mexicanos. Había que desfanatizar al pueblo de México. Tomás Garrido Canaval gobernó muchos años Tabasco desfanatizando a la población, al grado que estaba prohibido decir adiós. Allá tenían que decir adiós. Hasta la fecha en Tabasco no se dice adiós. ¿Adiós? Adiós, ¿sí? ¿En francés? En francés, adiós. Pero no refiriéndose a Dios, sino a alguna divinidad pagana seguramente, ¿no? ¿Al gado? Que sea, ¿no? Al peje, ¿no? Al Mesías tropical. Entonces, el asunto es que mi padre decide tomar Tabasco, pero sin armas. Entonces, un de esos días, cuando él tenía 28, 30 años por ahí, estoy hablando de... Él nació en 1910, esto ocurre en 1936 a 38, o sea, tenía 28 años, cuando mucho, chamaco de 28 años, ¿sí? Toma un tambor en un pueblito que se llama Tamulté, y empieza: muere el mal gobierno, muera Tomás Garrido Canaval, vamos a echarlo de palacio de gobierno. Cuando llega a Villahermosa lo seguían 40,000 personas. Y empezó solito. Solito. Llega al centro de Villahermosa, están los federales, cortan cartucho, le intiman rendición y dice él: avancen conmigo los valientes. Caen 16 muertos de la balacera. Sigue avanzando, agarra al general de la panza, toma la pistola y le intima rendición. Si no cesa el fuego, que se va a morir de usted. Esas eran mis telenovelas de niño. Imagínate el impacto que eso tiene en la vida de un ser humano. Total, se rinde Tomás Garrido Canaval, Lázaro Cárdenas negocia su deportación y en un avioncito lo deportan a Cuba y México recupera el estado de Tabasco para el culto católico porque todos los templos estaban cerrados y destruidos. Mi padre reconstruye, sobre todo el de la Conchita, que hoy está vivo en la ciudad de Villahermosa. En Villahermosa consideran a mi padre su libertador. Entonces, ¿y cuántas cosas más se podría contar de él? No terminaría. Sí, para eso hay que seguir a Bosco Abascal en su página de YouTube y en Facebook. Bosco Abascal. Bosco Abascal. Sí, escuchen en YouTube, suscríbanse. Seguimos en el siguiente bloque. Quédense con nosotros.